Ministro, hombre que ha estado en varios gobiernos, fue ministro del Interior, participó de algunos gabinetes de presidentes anteriores y creo que es una autoridad, creo no, estoy seguro que es una autoridad suficiente para pedirle una opinión al doctor respecto a la reunión de gobernadores, que era mi editorial cuando abrí esta mañana el programa, y un poco la actualidad que hoy vive la República Argentina. Federico, ¿cómo le va? Doctor José Luis, desde Canal 11 en la capital riojana lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, primero, siguiendo el hilo de la introducción, le hago un comentario meteorológico. Acá estamos con cielo parcialmente nublado Claro. y con una temperatura que ronda los 20 grados. Estoy en la ciudad de La Plata. Y sí, casi como si fuera un destino, todos los fines de semana se comienza a armar una tormenta. Pero bueno. Qué suerte que tiene. ¿Usted vive en Capital, doctor? Mitad y mitad. Tengo mi oficina en Capital Federal y algunos días de semana permanezco en ella. Pero mi residencia habitual es la ciudad de La Plata, donde me desempeño como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente muchos años en la política, muchos años defendiendo los colores de un partido, que después quiero hablar de eso también con usted, pero me gustaría una opinión, o abuelo de pájaro, si quiere profundizarla, tiene tiempo, de esta reunión de gobernadores que casualmente, la foto, chicos de pantalla, por favor, la reunión de gobernadores decía que no tuvo la presencia de gobernadores como el nuestro, de Quintela, tampoco de Infran, de Kicillof, creo que tampoco el gobernador Melela, sí Silioto, o Silioto y no Melela, no recuerdo cuál de los dos sí estuvo, gobernadores que desde el principio estuvieron con una postura férrea hacia la política del gobierno de Milei. Pero más allá de este dato accesorio que le cuento, de que entre ellos nuestro gobernador no estuvo, ¿qué significa para la política después de un triunfo, digamos, casi rotundo de La Libertad Avanza el pasado domingo, este diálogo que ayer iniciaron la mayoría de los gobernadores con el gabinete del presidente, doctor? Bueno, mi interpretación, que significa una mala práctica, porque vamos a decir las cosas por su nombre. Cuando uno representa la máxima magistratura de un país, es el presidente de la nación, para decirlo más claro, en un sistema que es claramente republicano y federal, la convocatoria tiene que ser a todos los gobernadores que invisten la misma legitimidad, porque todos invisten la misma legitimidad, es decir, han sido votados por su pueblo y representan el pueblo de sus provincias. Podrá tener mayor afinidad política, ideológica o no con alguno que con otro, pero está claro que ese lema que permanentemente se invoca de gobernar para todos solamente puede materializarse si es posible escuchar en un diálogo constructivo el ida y vuelta de las necesidades y los requerimientos que todas y cada una de las provincias provienen. Yo lo escuché al jefe de gabinete haciendo una justificación, entre comillas, digamos, de por qué algunos sí y otros no, y lisa y llanamente hablaba, por aquello de la confesión de parte relevo de prueba, que lo hacía porque tenía más comunicación, afinidad política e ideológica con uno que con otro, y eso es un absurdo, porque eso significa la confesión de un acto de discriminación. Se trata de gobernar para el bien de todos los argentinos, que está compuesta por todas y cada una de las provincias del territorio argentino. Por lo tanto, me parece un mal inicio. Yo también estoy en las antípodas del gobierno de Milei. Creo que es un gobierno que, lejos de ser un gobierno de cambio, es la reedición de un proyecto neoliberal que ya fracasó en la Argentina. Políticas que no les anteriores, claro. Por ejemplo, la de Martínez de Oz, sin ir más lejos, o la de Menem Cavallo, o la de Macri. La única diferencia que ha impuesto es la teoría del shock, es decir, que lo hace de manera brutal y inhumana. Ahora, el ajuste no lo pagó ninguna casta, lo pagaron los sectores de ingresos fijos, muy particularmente los jubilados. Además, desde el punto de vista institucional,
está gobernando en un decreto de necesidad de urgencia que sigue vigente, que es el 7023, que es manifiestamente inconstitucional. Esto lo dicen hasta constitucionalistas que votaron por mi ley, como el caso de Daniel Sapsay. Una ley base que es omnicomprensiva, y cuando todo eso no le alcanza, utiliza el veto sistemático, como también lo hemos visto, es decir, intentar gobernar a través de una minoría intensa, o intentar que se componga la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro máximo tribunal, con ministros designados también por decreto, lo que es francamente inconstitucional. Todo esto ha ocurrido. También la prórroga del presupuesto, que permite un manejo discrecional, que justamente es lo que está haciendo en este momento. Por lo tanto, yo tengo una muy mala opinión del gobierno, pero bueno, tiene legitimidad, pero como se dice en cualquier manual de ciencia política, la soberanía popular, que es la fuente de legitimidad del poder, es mutable, es indivisible y va cambiando. En una época existe mayoría, en otro momento minorías. De hecho, en la propia provincia de Buenos Aires, hace apenas más de un mes, perdió por 14 puntos de diferencia. Por lo tanto, esto no es que, por decirlo de un modo vulgar, la tiene atada o puede hacer cualquier cosa. Tiene que respetar el Estado de Derecho con el cual tiene que regirse. Ahora, Federico, yo salgo un poquito de lo político, porque es muy interesante esta última parte de tu respuesta, doctor. Después del caso Libra, pero ya veníamos con otros casos anteriores de algunos insultos a diputados, a senadores, pero del caso Libra para acá, incluyendo el caso Esper, que más allá que se corrió rápido de la escena, hubo muchas cuestiones que a cualquier gobierno le hubiese costado la renuncia, que le hubiese costado irse antes de tiempo, que le hubiese costado varios dolores de cabeza. Y sin embargo, a pesar, como yo graficaba ayer de una forma casi de dibujo animado, llegó con la lengua afuera a la elección del domingo y sin embargo mete este triunfo. Hay que entenderlo por el hartazgo de la sociedad a políticas anteriores, inclusive esta que me habla usted de lo neoliberal o del gobierno de Macri que tomó una gran deuda. ¿Por qué la sociedad votó acá en La Rioja, tierra peronista? Ganó el peronismo, pero por 800 votos, doctor. O sea, acá venimos de triunfos contundentes de Menem, de Beder Herrera, del propio Quintela, y sin embargo se ganó, pero por una diferencia que nunca había pasado. ¿Qué está pasando en la sociedad para votar estos modelos que, es más, si ahora viene esta reforma laboral, seguramente también será un dolor de cabeza para los trabajadores, sobre todo en sus derechos conquistados, ¿no? Bueno, sí, claro. Yo creo que a pesar de todo lo que usted enumera, yo podría hacer una enumeración más larga todavía. Seguro. Por ejemplo, vamos a ir de mayor a menor. Yo creo que es un valor la defensa de la soberanía nacional. Y bueno, no se está defendiendo con un alineamiento incondicional con la primera potencia del mundo. También es un valor la defensa del patrimonio nacional, que es la posibilidad de preservar nuestros recursos, también el medio ambiente, también los derechos de género, también los derechos sociales, todos los cuales están visiblemente siendo vulnerados, solamente por plantear algunos. En mi visión política se ha constituido lo que podríamos denominar el PAC, así lo llamo yo, Partido Autoritario Conservador, por todas estas características, ¿no? Y es un modelo fuertemente conservador y concentrado que tiene un alineamiento incondicional. Y en esta última campaña lo que tuvieron la habilidad fue de explotar mucho el miedo a que si no se daba una continuidad, explotaban todas las variables económicas, como por ejemplo se disparaba el tipo de cambio, aumentaba el riesgo país, se desplomaban las acciones y los bonos, y que la Argentina se iba a encontrar ante una situación caótica. Entonces, bueno, también esa campaña de miedo, muy ayudada por los medios más fuertes que existen en nuestro país, rindió su efecto. Ahora, yo no veo tampoco ninguna euforia, ni que la gente esté demasiado contenta, ni mucho menos, porque a la par tenemos una suba muy fuerte de la desocupación,
cierre de pequeñas y medianas empresas, casi récord, ¿no es cierto? Las pequeñas y medianas empresas son las que generan el trabajo más genuino. Asistencia a una estafa monumental que perjudicó principalmente a los pequeños y medianos productores agropecuarios, cuando por 48 horas se eliminaron las retenciones al sector agropecuario y las 5 multinacionales de siempre, en 48 horas se hicieron de una ganancia de 1.500 a 1.700 millones de dólares, claramente en perjuicio de los pequeños y medianos productores. Por lo tanto, podría ser una larguísima enumeración que va a seguir ahora con lo que llaman reformas de segunda generación, probablemente el intento de cambiar la ley laboral, pero también el sistema previsional. Entonces, todas estas penal, cosas... Y lo penal. Y penal, bueno, penal, a ver, el señor creo que hace hablaba falta, y usted como hombre de... Cárcel o vara, decía Esperi. y la verdad que había que preguntarle a él qué es lo que prefiere, porque estaba financiado por el narcotráfico y eso ya está total y absolutamente probado. Entonces, es una situación compleja, es difícil que, bueno, una sociedad como la Argentina está actuando con una reacción un tanto temerosa en su momento, y sí hay que admitir que las administraciones anteriores, en especial la de Alberto Fernández, un poco le faltó el camino por el fracaso también estruendoso de la misma, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, ya para ir redondeando, doctor? Porque esto le va a dar... Porque yo creo, y lo decían mis editoriales o con distintas notas que he hecho con periodistas de La Voz, de La Nación, de Clarín, de algunos sitios digitales, o a través de encuestadores, de consultores, y que faltaba gobernabilidad, que era difícil la gobernabilidad con un presidente que tenía pocos senadores, pocos diputados, ningún gobernador, que estaba apoyado por las alianzas políticas, pero ahora se ha fortalecido en cuanto al Senado, en cuanto a diputados después de esta elección. ¿Tendrá la gobernabilidad necesaria, más allá de estos cambios que pueden traerle algún obstáculo? Ya la CGT le dijo, pare la mano, esto lo vamos a aceptar, vamos a llevar a la gente a la calle, pero a pesar de ello, ¿tendrá la gobernabilidad para que se llegue tranquilo, sin movimiento social, sin hechos que no le gusta a los argentinos volver para atrás, caso 2001, por ejemplo? ¿Tendrá la gobernabilidad el presidente de acá hasta que empecemos a hablar de campañas electorales a mediados del 27? Bueno, obvio que el panorama es de mucha incertidumbre y también de conflictividad social, porque se están afectando a muchísimos sectores que tienen conquistas logradas durante muchos años de lucha, sobre las cuales se pretende retroceder. Esto del PAC, Partido Autoritario Conservador, es como un Pac-Man, devora derechos, ¿no? Claro. Se va comiendo los derechos. Ahora, la respuesta política de fondo es, bueno, por lo menos ese partido está constituido, y no es demasiado novedoso como está constituido. Con algún matiz y alguna variante, es un esquema parecido a lo de Macri, a algunos sectores provenientes del peronismo, el menemismo, por ejemplo, o, por ejemplo, también algunos sectores provenientes del radicalismo, el gobernador de Mendoza, por ejemplo, el gobernador de Chaco, por ejemplo, y otros, lo que para mí constituye la inmensa mayoría, no está unificado. Y desde mi punto de vista, el gran desafío es intentar encontrar denominadores comunes con una construcción política muy amplia que sea capaz de equilibrar, controlar y mostrar una alternativa hacia el futuro. A ver, perdón, Federico, perdón, doctor. ¿Usted me quiere decir que a pesar de este triunfo contundente, que debería ser un bálsamo, incluso hasta en el humor social, se viene un panorama con conflictividad social, sobre todo si se aprieta no el freno, sino el acelerador en el tema de estas reformas como la laboral, por ejemplo, doctor? No tengo ninguna duda. Ya estaba este tema conflictivo, porque lo vemos todas las semanas, por caso, con el tema de los jubilados, donde se usa una fuerza desproporcionada para reprimir esa protesta social con personas que muchas veces son muy vulnerables, y hemos visto el exceso que se utiliza. ¿Y qué va a pasar con esto que no es un invento mío,
de miles y miles de personas que quedan sin trabajo, o el cierre también de pequeñas y medianas empresas, que tampoco es un invento, están todas las estadísticas. Todo eso se va, cuando se vaya esta ilusión del cuentapropismo, porque no todo el mundo puede ser propista o puede manejar un Uber o un taxi, cuando todo eso vaya desapareciendo como una ilusión de un país que no es viable de ese modo, con una economía puramente primaria, que esté orientada solo a la producción agropecuaria y a la minería esencialmente, están sobrando millones de argentinos. En una Argentina productiva, con perspectiva de progreso, entra en contradicción con eso y por lo tanto entra en conflicto. Por último, Federico, Unión Cívica Radical. Aquel radicalismo puro de Alfonsín, que ayer celebramos la restauración de la democracia, después de la Rúa encabezando en el 99, pero rodeado de partidos como el Frepaso, como el Frente Grande y otros, pero después como que fue desapareciendo o absorbido por no nos olvidemos que fue vice de Cristina un radical como Cobos, o sea, como que ha sido absorbido por partidos como el peronismo, como el PRO y ahora por el partido de Milei. Acá en La Rioja se intentó, a través del doctor Galván, el hijo del legendario Raúl Galván, se intentó ir con lista propia y no le fue para nada bien. Es más, perdió 3 bancas en la legislatura provincial. ¿Cuál es la postura que tiene que tener este centenario partido que fue un poco el padre de la vuelta a la democracia con don Raúl Alfonsín? Porque ha sido absorbido en las últimas elecciones y cuando intentó jugar con camiseta propia no le fue bien, como el caso que le cuento aquí en La Rioja. ¿Cómo ve la situación hoy de la Unión Cívica Radical, doctor? Bueno, la veo con una situación muy difícil, de una crisis muy profunda. Pero el primer paso es intentar recuperar su identidad. Ahora, lo primero que hay que establecer es cuál es la identidad y qué sectores pretende representar el radicalismo. Entonces yo en forma muy amplia le diría que el radicalismo es un partido de origen popular, muy popular, así fue con Irigoyen, así lo fue con los gobiernos posteriores tanto de Arturo Illia como con el de Raúl Alfonsín, que fue nuestro último líder, que defiende lo nacional, el patrimonio nacional, como lo hemos señalado, que defiende fuertemente la educación pública como sinónimo de igualdad de oportunidades, la salud pública también, y con una fuerte sensibilidad social, para decirle simplemente 3 o 4 cosas. Una vez que recupere su identidad, y eso es la tarea, por lo menos que muchos de nosotros nos estamos dando, generar nuevamente un movimiento nacional que tenga estas características, podrá entonces sí buscar afinidades con otros partidos y sectores políticos que piensen parecido, porque nuestra sociedad es una sociedad plural y el sistema democrático es esencialmente pluralista. Pero de otro modo no va a existir una reconstrucción coherente. Ahora, esto es un proceso, no va a ocurrir de un día para otro. Yo creo que este proceso pasa por tratar de reemplazar los liderazgos que tuvimos por un liderazgo institucional, que funcione mucho mejor el Comité Nacional de nuestro partido, que funcione la convención, claro, que haya debate, como fue históricamente una de las características de nuestro partido, que haya debate, que haya un debate horizontal, democrático, que se recorra en todas y cada una de las provincias por parte de las autoridades, que se abandone un poco este centralismo tan porteño que hemos tenido también en el último tiempo, también en el radicalismo. Entonces, este es un poco el camino a recorrer e, insisto, es un proceso. Ahora, perdón, una más y lo dejo volver a su actividad. Me interesa mucho el tema de la representación, el liderazgo institucional. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo, o cree usted, mejor dicho, que hace falta también un líder, un hombre que, bueno, como Balbín, como Alfonsín en el radicalismo, como Menem, como Néstor en el peronismo, que aparte del 83 había un radicalismo fuerte, una institución fuerte, pero un líder fuerte, como era el doctor Alfonsín. Y el peronismo, creo que a pesar de líderes sueltos como Kicillof, como el propio Quintela, como alguno del sector de la Cámpora o del kirchnerismo, creo que también está con falta de liderazgo. ¿Hace falta un líder que refuerce el liderazgo institucional, Federico?
Sí, siempre es mejor, por supuesto, siempre es mejor. Es lo que se denomina, digamos, los liderazgos carismáticos. Algunas personas que puedan tener liderazgos carismáticos, que tengan mejor llegada, mayor aceptación, como se dice ahora, mucha más empatía con quienes pretenden representar, ayuda mucho. Pero justamente si este tipo de liderazgos no surgen, tiene que ser suplido por liderazgos institucionales, es decir, por organizaciones más horizontales, que produzcan más debate democrático, que hagan más recorrido. Por supuesto que con un liderazgo se facilita, porque eso se canaliza a través de un liderazgo. Las ideas esas se canalizan a través de un liderazgo. Pero tiene que haber esencialmente ideas de base que motoricen, ya sea una cuestión institucional o un liderazgo carismático personal, ¿no? La verdad ha sido un placer charlar con usted. ¿Hoy solamente está dedicado a su actividad profesional, doctor, como docente, creo como catedrático, o está, disculpe mi ignorancia, pero no me vi todos los capítulos de la historia, o está incursionando en alguna cuestión política? No, yo estoy muy activo políticamente, pero, por ejemplo, esta misma noche estoy invitado a una cena aquí en la regional La Plata de la agrupación universitaria Franja Morada, que es ampliamente mayoritaria en la Universidad Nacional de La Plata. De 17 centros, controla 10 centros de estudiantes. Yo soy docente en la Facultad de Derecho, y presentan las listas para competir pronto en las elecciones universitarias. Pero aparte de la parte universitaria, soy delegado al Comité Nacional por mi partido, que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires está en una situación extremadamente crítica, porque como es público fue judicializada toda la situación. Claro. Recién ayer se pudo resolver con un acuerdo político evitar la profundización de la judicialización, pero como dije antes, es un proceso, ¿no? Federico, fue un placer haber charlado con usted, mi querido doctor, y que no se pierda el contacto, como digo siempre. Bueno, a disposición siempre. Muchas gracias. A usted, querido, que tenga buen fin de semana, doctor. Hasta luego. El doctor Federico Storani, ex ministro del Interior, hombre que estuvo muy activo en la política, proviene del radicalismo, por si no entendieron mi última parte de la nota, ¿no? Hablar de la crisis, según él, crisis profunda, con falta de identidad y de liderazgo que tiene hoy la Unión Cívica Radical, absorbida por otros partidos como el peronismo, como el PRO en su momento, y hoy por la Libertad Avanza. Y mire el título que dejó, ¿no? Creo que el más interesante de los títulos que dejó estaba en pantalla recién. Y le repregunto, ya lo va a ver cuando se repita esto, ¿no? Por una cuestión de después del programa se va a repetir y va a poder apreciar cuando yo repregunto el tema. Cuando digo, perdón doctor, ¿usted quiere decir que a pesar del triunfo contundente del domingo pasado y de que se le dio la confianza a Milei, va a haber conflictos sociales por varios temas que se vienen, entre ellos reforma laboral? No le quepa la menor duda. Dice el doctor Federico Storani que vienen grandes tiempos de conflictividad social. Cuando quiere decir conflictividad social, bueno, un poco lo dijo la CGT ayer. Creo que a través de uno de sus líderes, Gerardo Martínez, el titular de la OCRA, no vamos a permitir de ninguna manera esta reforma laboral. ¿Y eso qué significa? Gente en la calle, protesta de la CGT, y ahí se va a armar el tole-tole. Porque cuando el trabajador no va a permitir que le metan la mano al bolsillo o que le quiten derechos conquistados, no como algunos estúpidos que todavía preguntan qué derechos, bueno, ¿qué querés? Que te dé una clase de historia para ver los derechos que se conquistaron, que hasta presidentes como De la Rúa, como Macri los respetaron, pero este no los quiere respetar, este quiere barajar y dar de nuevo para favorecer a empresarios, obviamente. Cuando vengan esos tiempos van a venir conflictos. Y lo repregunto, y me afirma el doctor Storani, un hombre que de política entiende mucho. Él vivió la agitación del 2001 con De la Rúa. Él fue funcionario, fue ministro del Interior en gobiernos anteriores. O sea, es un hombre con el que se podía hablar, como hablamos, de todo un poco y sobre todo de la actual situación social. 11:07, separamos, niños, vamos.